La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 30 de mayo de 2026, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy, en el inicio del programa, tendremos la entrevista con la escritora argentina Nilda Beatriz Sena. Estaremos hablando sobre antologías. Le preguntaremos por algunas de las antologías que la tuvieron a ella como compiladora y sobre por qué son interesantes las antologías en estos tiempos. Hoy no tendremos la sección de columnas de esta semana, porque como es costumbre, son 4 columnas, 4 sábados, y cuando tenemos un quinto sábado, como en este caso de mayo, no tenemos. Pero bueno, anunciamos que el próximo sábado, el 6 de junio, tendremos la columna de Viviana Rosenbit, con aroma a libros, presentando el libro de Alina Diaconú, Luciérnagas Curiosas, Aforismos Reunidos 2006-2026. Cada columna se comparte en algunos de los 4 sábados de cada mes, pero mayo, como le dijimos recién, tuvo 5 sábados. Por ello le dedicaremos más espacio y tiempo a la sección de La Voz del Autor. Tras la entrevista, compartiremos la columna Análisis Literario de la Biblia. Y como avisamos en columnas anteriores, hoy podremos compartir 3 textos, 3 lecturas de textos de la Biblia, cosa que no pudimos hacer en algunas ocasiones anteriores. Y finalmente lo prometido, La Voz del Autor, audios de escritores leyendo sus creaciones literarias. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental.
En este programa vamos a dialogar con la escritora y gestora cultural, docente jubilada de la ciudad de San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, Argentina, la señora Nilda Beatriz Sena. Con ella abordaremos el tema de las antologías. Y para aquellos que más adelante, a partir del domingo, vean a través de YouTube, van a poder apreciar que hoy estoy acompañado por varias antologías, varios libros, y bueno, ya estaremos comentando si podemos al final del programa un poco más. Comentemos que Nilda Sena participó en estos años de unas 60 antologías, 60, dije bien, y llevó adelante la formación de 9 antologías impresas y 3 digitales, más una en formación en la actualidad, sobre la que nos contará, y agreguemos mejor dicho, que tuvimos el placer de dialogar con ella y sobre su obra literaria durante el programa número 2 de Café y Palabras, allá por el 15 de febrero de 2025. A modo de recordatorio, digamos que esta escritora argentina nació en 1961 en Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre, pero gran parte de su vida personal, como profesional además, la desarrolló en la ciudad de San Luis del Palmar, de la misma provincia. A lo largo de los años se desempeñó como maestra de grado, profesora de lengua y literatura, vicedirectora y directora escolar, hasta alcanzar el cargo de supervisora escolar titular del nivel primario, función de la cual se jubiló en 2019. Además, cabe destacar su labor como promotora cultural y articulación de proyectos vinculados con la difusión de literatura. Promovió la creación de la Biblioteca Profesional Docente de San Luis del Palmar, iniciativa orientada a facilitar el acceso a material pedagógico y literario para educadores y estudiantes. Pero definamos un poco qué entendemos por antología. Es un concepto que en general conocemos, pero digamos que lo que pretendemos expresar es que se trata de una selección de textos de uno o varios autores. Y aclaremos que puede ser de naturaleza temática, literaria o bien personal y arbitraria. Justamente la Real Academia Española lo define como colección de piezas escogidas de literatura, música, etc. Algo muy interesante respecto de las antologías es que funciona como una puerta de ingreso para que los lectores, nosotros, descubramos nuevas voces. Y permite a su vez que se conserven y difundan textos que de otro modo quizás no lograrían llegar al público. Y para cerrar esta introducción al tema, digamos que las antologías poseen ciertas características, más o menos particulares, tales como: hay una selección cuidadosa que responde a cierto criterio definido, a priori, incluye, una diversidad de autores o fuentes que permite una visión amplia sobre un tema o estilo. Se establece un orden y organización para presentar los textos con base a un criterio cronológico, temático o por autor. Y existe un editor o compilador que establece los criterios, realiza la presentación, además de proporcionar contexto y análisis crítico. Justamente como cada antología precisa un antólogo o editor o compilador, es que buscamos mantener esta entrevista con la escritora Nilda Beatriz Sena para que nos contara su experiencia con este tema. Repasemos los títulos de las antologías impresas que estuvieron a cargo y o que tuvieron como responsable principal a Nilda Sena. Ellas son Hojas de Vida, Un Rincón de la Patria, Calendario Educativo y Cultural Correntino, Colección de Cuentos Infantiles Leer, Contar y Mirar, Palabras bajo la Luz 1 y 2, Democracia en la voz de sus protagonistas, Grandes escritores argentinos, Constelación Correntina.
Y les decía recién que, bueno, me acompañan algunas antologías y entre ellas estas antologías de cartas, libro 1 y 2, de la cual he podido formar parte por invitación de Nilda Sena, y también tenemos otra antología, cuentistas contemporáneos, Corrientes, Misiones y Formosa, compiladores Carlos Piegari y Orlando Van Bredan. Ya estaremos hablando en algún momento más también un poquito sobre esto. Y finalmente Nilda Sena compiló otros libros, pero en versión digital. Homenaje a San Luis del Palmar en sus 218 aniversario. Día de la Poesía 2025, Día de la Poesía 2026. Y está en proceso otra antología, Homenaje a San Luis del Palmar en sus 220 aniversario. Esto es Café y Palabras, en la noche de Oriental. Creo que ya tenemos por allí al aire a Nilda Sena. Buenas noches, Nilda. ¿Estamos? Buenas noches, Walter. Ay, qué placer, qué placer. ¿Estás? Pero muy bien, qué placer que estés ahí, compartiendo con nosotros esta noche de Café y Palabras. Sí, un cordial saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema que me gusta mucho, como son las antologías. Ciertamente. Decíamos al principio que, has participado de unas 60 antologías. Entonces, ¿qué significa para ti tanto formar parte de antologías como armar una antología? Son dos preguntas, digamos, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene esto de formar parte de una antología? Bueno, a mí me sirvió en mis primeros pasos, digamos, de animarme a publicar, porque una antología nos pedían un límite de páginas, podía ser un relato, un cuento, podía ser también un poema. Entonces yo seleccionaba lo que iba a mandar, y es así que yo empecé publicando en antologías. Y cuando me enviaban la antología ya publicada, ¿no? Veía la cantidad enorme. Hacían las convocatorias editoriales, instituciones, personas, o sea, los convocantes eran muchos. Y bueno, tengo muchísimas antologías en las que participé, y de todas, por supuesto, guardo el ejemplar, si era uno o más, como recuerdo. Claro. Eso fue como empecé, digamos, mis inicios en la publicación. Qué interesante. Y después empecé a publicar los libros míos. Uh-huh. El primero, Navegando en Palabras, ya hace 12, 13 años ahora, no recuerdo bien, pero primero fueron las antologías. ¿Qué? Y a partir del 2020 Ajá. empecé a convocar yo a las antologías. Qué bien, qué bueno. Entonces, parte de la importancia de la antología es la posibilidad de que para el escritor, digamos, de darse a conocer, ¿no? Y de no solo de darse a conocer. Tú decías algo muy interesante, que tenías que, ver el trabajo que ibas a enviar, la forma, el formato, cumplir con ciertos requisitos. Es como una suerte de entrenamiento, si se quiere, ¿no? Sí, sí, es todo un proceso, ¿no es cierto? Hay antologías que son totalmente abiertas, que solamente tienen requisito, por ejemplo, de respeto a las personas, no discriminar, ese tipo de cosas, pero hay otros que son específicos de por ejemplo, tenía que ser poesía o tenía que tener algún tema en particular, y así uno va respetando. Es todo un desafío seleccionar qué es lo que se va a mandar. Claro. Porque a veces queremos mandar varias cosas y no, porque no se puede, ¿no? Tenemos un límite. Claro. Y eso me pasaba a mí, ¿qué mando? O este otro. Y así, ¿no? Costaba mucho. Para más, como te digo, eran mis inicios, así que estaba poniendo a la consideración del público. Claro, porque ahí está. Uno
me parece que escribe y bueno, él lo va tratando de dar a conocer a algún amigo, algún familiar, alguien que también escriba, algún docente, para que bueno, nos vaya dando su opinión. Pero cuando uno envía, en este caso, a una antología, uno sabe que hay un público mucho más amplio. Entonces hay que quizás pulirlo más. No sé, se me ocurre a mí. Claro, es otra mirada y son gente de otros lugares, porque en las antologías internacionales, por ejemplo, sabemos que nuestro trabajo va a ir al exterior con otros criterios, con otras interpretaciones y entonces es importante ver también la respuesta que recibimos, ¿no es cierto? Claro. Y aparte, en una antología donde participen 100 personas, por ejemplo, vos sabés que esas otras 99 te están por leer, como sí. yo leo la de las 99, ¿no es cierto? Claro, Y claro. bueno, aparte de eso, ellos también pueden vender los libros o regalar, o sea que esos 100 se multiplican. Otra Son vez. muchos lectores, Claro. ¿no es cierto? Entonces es muy, muy importante tener en cuenta ese detalle, ¿no es cierto? Claro, La variedad ¿a de dónde va a público a la llegar? que va a llegar la obra. Exactamente, sí, Claro. sí. Bueno, justamente, ¿te acuerdas que en estos días, preparando esta entrevista, yo te decía que de esta obra, que hizo Palabrava, cuentistas contemporáneos, Corrientes, Misiones y Formosa, yo descubrí que está en bibliotecas de 2 universidades de Estados Unidos. Entonces, uno, por sí solo, con una obra particular, quizás no llegaría nunca. Y de esa manera sí. No, no. Exacto, es muy difícil. Es muy difícil incluso salir de la provincia con los libros. Claro. Digamos, no sé si siempre fue así, pero por ahora es así. En estos momentos es muy difícil. Nosotros publicamos, por ejemplo, en nuestra provincia y nuestro lugar de venta, de difusión es la provincia. Claro. Se da, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro un espacio y por ahí en otras provincias como por ejemplo yo me fui hace poquito a Santa Fe o en alguna oportunidad al Chaco. Claro. Pero son veces contadas, digamos, ¿no? Muy específico. No es fácil. Claro. Y eso lo hace todavía mucho más difícil poder llegar con los trabajos, con los escritos. Yo veo, por ejemplo, a través de las redes sociales, a un escritor que conocemos ambos, que es de Corrientes, pero que vive en Buenos Aires. Ay, no me sale. Alejandro está siempre tratando de ir a algún lugar donde poder presentar, Alejandro Bovino Maciel, siempre está tratando de presentar sus novelas en alguna parte, o va a Paraguay, o va a Corrientes, va a distintos lugares, y es un trabajo permanente que lo veo hacer durante todo el año. Sí, la verdad que en ese aspecto hay escritores que ya están, digamos, instalados, sus obras, su trayectoria, y entonces por ahí tiene la posibilidad de que se le pague el viaje o la estadía, esas cosas. Claro. Y bueno, y hay otros escritores que tenemos que pagar nosotros el viaje, la estadía, los viáticos, los gastos, ¿no? de estar. Y bueno, eso es importante, ¿no es cierto? Aparte el caso de Alejandro él es un investigador, un estudioso, viaja por el mundo buscando información para sus libros. Sí, sí. En mi caso, por ejemplo, digamos, lo mío no son libros así de históricos, en el caso de él hace novelas más tirando históricas, pero lo que escribo está basado mucho más en la lectura que yo realizo y en la imaginación, en la creatividad, ¿no es cierto? Claro. Pero de todos modos es un trabajo permanente que recién empieza cuando sale el libro, cuando se publica el libro. Es un trabajo que uno cree que termina, pero en realidad parece que recién empieza, ¿no? Todo el tema de difusión. Por ejemplo, yo asumo esa responsabilidad, ese compromiso, porque desde el momento que uno convoca y mandan los trabajos confiando en la publicación y todos
las características respecto a los derechos de autor y todas esas cosas, es como que hay una responsabilidad hacia ese participante de la antología. Claro. A mí por ejemplo, me interesa muchísimo, una vez que el libro esté, que llegue a las manos de ellos, hacer presentaciones en distintos lugares para que ellos sean lo que puedan explicar, contar, presentar, y al mismo tiempo la difusión. Claro. La difusión de la obra, porque claro. ese es un problema, Walter. Claro. Hay mucha gente que convoca a las antologías y bueno, entregó a cada autor y ahí terminó. Sí, terminó, claro. Exactamente. No, hay todo un proceso, Claro. como una responsabilidad de que tenemos que difundir la obra de esa gente que confió en nosotros. Claro, y, claro. y por lo menos yo lo veo así, ¿no es cierto? Yo Sí. asumo esa responsabilidad siempre. Es lógico, es lógico. Las antologías, tanto impresas como las digitales que mencionamos, son diferentes entre ellas. Unas reúnen cuentos, otras poesía y relatos, otras textos de investigación o cartas. Unas de textos expositivos sobre la democracia, al conmemorarse los 40 años de vida democrática en Argentina, y una de libros completos. ¿Cómo fueron surgiendo estas antologías que en algunos casos reúne casi hasta un centenar de autores? Sí, sí, bueno, empezó justamente en la pandemia. Yo estaba preparando un libro mío con mucho hincapié, digamos, en lo que es justamente era la pandemia, los cambios en la vida, el cambio de actitud de las personas, que es mi libro Entre el romanticismo y la piedad. En ese momento en que yo estaba elaborando ese libro, se me ocurre, ya que estábamos todos pegados por las computadoras, por las redes, por la tele, porque no se podía salir, claro. Empecé a pensar en los escritores sanluiseños. ¿Cuántos seremos? Esa fue mi primera pregunta. ¿Cuántos escritores seremos en San Luis del Palmar? Claro, claro. Y bueno, yo empecé a contar y digo, bueno, 5, tal vez 6. Hasta ahí pensé que son los que yo conozco, ¿no? Los que están cercanos. Y bueno, entonces hice la convocatoria a través de Facebook y bueno, y los grupos de WhatsApp, y empezaron a surgir escritores sanluiseños por todo el país e incluso en el exterior. Qué bárbaro. Había escritores que se habían radicado hace muchísimo tiempo, pero que eran sanluiseños. Claro. Y la convocatoria era para escritores sanluiseños, para hacer la primera antología de escritores sanluiseños. Claro. Es así que nos reunimos, en total 24 autores tiene la antología. Y bueno, después, ya cuando pasó ese tiempo, bueno, ahí aparecieron 2 o 3 más escritores que no están en la antología, pero que de haber la próxima van a participar, ¿no es cierto? Claro. E incluso una cosa importante para resaltar es que de los 24 escritores, 2 ya estaban fallecidos. El señor Antonio Rodríguez y la señora Marta Quiles. Pero al saber de esta convocatoria, la hija de don Antonio y la hija de Marta se interesaron y pidieron para que estén las obras del papá y de la mamá, ¿no es cierto?, respectivamente. Qué buena oportunidad, qué cosa linda. Sí, me pareció un lindo gesto de ellos, más en el caso de Marta, que ella es muy conocida y muy apreciada en San Luis del Palmar, y bueno, y eso yo siempre digo, Walter, también, que la grandeza que tienen aquellos de larga trayectoria, ya con muchos libros publicados, muy reconocidos, que se suman a la antología junto a la gente nueva. Claro. Y por supuesto que da prestigio, ¿no es cierto? A veces uno dice, bueno, voy a comprar este libro en el que está fulano de tal. Claro. Y compra porque está fulano de tal, pero después se encuentra con los otros autores y a partir de ahí les empieza a gustar también. Así, o sea que es para agradecer también a esos escritores, ¿no es cierto? Claro, Eso claro. Así fue como se dio Hojas de Vida, cómo nace. Claro. Y después el proceso fue todo experimental. Era la primera vez que yo hacía. Yo convoqué, yo seleccioné, yo corregí. O sea, todo hice yo. Cargaste todo sobre tus hombros.
Sí, hasta el prólogo hice yo, porque quería contar de qué se trataba el libro. Claro. Yo quería explicar por qué y para qué el libro, ¿no es cierto? Me parecía que otra persona no iba a poder entender a lo mejor lo que yo quise hacer. Bueno, son pensamientos que surgen en el momento, ¿no? Pero vos sabés que bueno, me parecen fundamentales, porque yo recién leía en las características de una antología que el compilador un poco nos va presentando a los distintos escritores. Y quién más que tú, que conocías a la gente de San Luis, a los que no conocías y que bueno fueron apareciendo, alguien tiene que haber. Es una característica muy particular de una antología, la necesidad de que haya alguien que le dé un marco a esa presentación, ¿no? sí, la verdad que sí, y una cosa que me sorprendió, que no era esperado, por ejemplo, cuando yo hago la convocatoria, yo digo que el tema es libre, cada uno puede escribir lo que sienta, lo que quiera y del tema en que quiera. Pero cuando empiezo a mirar todos los trabajos, todos estaban centralizados en el tema de San Luis del Palmar, en el amor a su pueblo, en sus recuerdos, poesías, relatos, todos vinculados a San Luis del Palmar. Creo que una sola señora no escribió sobre San Luis, fueron otros sus temas, pero la mayoría sí, y eso fue algo sorprendente porque no estaba previsto, digamos, no era temática. Claro. La antología, pero quedó muy, muy linda. Qué interesante lo que dices. Me recuerda a la entrevista anterior con una escritora de Buenos Aires la semana pasada, que ella me decía que al momento de escribir cuentos y demás, y pensando en algún libro, no tenía una temática particular, pero que dice, parece que en mi subconsciente, en mi inconsciente, en alguna parte por ahí, se iba confabulando la idea, y resulta que al final los cuentos, porque eran libros de cuentos, tenían que ver. Entonces, en este caso, si bien están reuniendo en hojas de vida, se reunieron escritores distintos, fue confluyendo una idea, ¿no?, común. Qué interesante. Sí, sí, y bueno, yo creo que eso fue lo que le dio un valor agregado, porque es como la obra que representa San Luis del Palmar. Claro. Es así que fue declarado de interés no solo por el municipio, sino por las cámaras legislativas de la provincia, por el Instituto de Cultura, el Ministerio de Educación. Es decir, cuando analizan el contenido, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, que son un poquito más minuciosos y controladores, porque son materiales que van a llegar a las escuelas, encontraron como alguna fuente muy valiosa, por ejemplo, para cumplir con el diseño curricular que habla de escritores correntinos, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que eso fue muy importante para mí, y en el 2020, y me dio coraje después para seguir con los otros, ¿no es cierto? Qué bien. Sí, ese fue mi inicio, y bueno, me entusiasmé, vi que a la gente le interesaba participar, y claro. Bueno, y así pasé a la segunda, que esa sí ya era temática, porque era una propuesta que yo tenía interiormente de entregarle a cada asociación o centro de veteranos de la provincia 1 o 2 ejemplares para que lo tengan ahí y sea material de consulta, tanto de ellos como de las distintas escuelas y público en general que visitaran ese centro o esa asociación. Estamos hablando de Un Rincón de la Patria. Un Rincón de la Patria, ahí está. Sí, que es una antología que recuerda a los veteranos y caídos en las guerras de Malvinas, ¿verdad? Exacto, sí, exactamente. Y ahí ya salió un poquito de San Luis, ya fue para toda la provincia. Que la convocatoria era para escritores correntinos. Claro. Y bueno, se sumaron 33 escritores que ellos entendieron desde el principio que para regalar a los centros y a las asociaciones de veteranos. Y bueno, cada uno hizo su texto, ya sea poesía o relato. Incluso en esa antología participaron 4 excombatientes de Malvinas. Ah, qué interesante. Para mí fue muy, muy emocionante porque ellos mismos pudieron relatar su experiencia a través de la antología. Fue algo muy emotivo.
Claro, claro. Yo creo que en alguna entrevista, hace algún tiempo atrás, leí justamente eso, ¿no? Que se dio eso, fue muy emotivo para los veteranos el ir recibiendo ese libro, ¿no? Es decir, creo Sí, que se sí, fue sí. dando esa circunstancia eh, y donde Corrientes en particular eh, tiene en esa experiencia bélica tuvo la gente de Corrientes tuvo una participación importante. Sí, Y sí, sí. siempre cuando uno charla sobre ese tema, lo piensa, y una de las cosas que a veces uno se pone a pensar es justo de Corrientes, donde hace un calor de 40 grados y van a una zona al sur de la Argentina Sí, donde la sí. temperatura era totalmente otra, ¿no? Sí, la verdad que por lo menos las cartas que quedaron o los recuerdos de los veteranos cuando son entrevistados, Ujú. justamente hablan de ese tema, ¿no? De la cuestión del clima y la cuestión de la alimentación, son las cosas que más costó allá. Claro, claro, claro. Así que hasta ahí hemos repasado dos de las antologías: Hojas de Vida por un lado, después Un Rincón de la Patria, que se hace, la convocatoria se hace un poco más amplia, hasta que llega después Calendario Educativo y Cultural Correntino, que reúne a 82 participantes y entiendo que nada más y nada menos que suma unas 400 páginas. Em, Sí, pero no tiene nada que ver con estos dos anteriores, ¿no? no, no, no. Ahí fue digamos, mi amor a la docencia, Ajá. querer compartir sabía que en muchas escuelas hacen cosas lindas y me parecía que otras escuelas no sabían lo que estaba haciendo la otra. Y bueno, digamos, el primer punto del calendario era compartir experiencias, compartir proyectos escolares y se amplió mucho más cuando se ofrecieron. Por ejemplo, psicólogos, abogados, quisieron participar con Mm. aportes significativos de acuerdo a las fechas del calendario, porque cada provincia tiene un calendario escolar que es el que se envía a principio de año a las escuelas Ajá. y cada escuela tiene que desarrollar esos temas, ¿no es cierto? Y bueno, Ah, es claro. así que en esos 82 tenemos abogados, psicólogos, maestros, profesores de distintas áreas y también de distintos niveles, porque hay material para la primaria, secundaria, los institutos de formación docente y también para nivel inicial. Y está hecho por mes. Fue para mí, ese fue el trabajo más difícil Claro. porque yo recibía cosas de primaria para marzo, cosas de primaria para abril. Era una cosa que me llovían cosas y yo tenía que clasificar mes por mes, nivel por nivel y Claro, poder ir armando, ¿no es cierto? claro, Aparte, muchas ilustraciones, muchísimas ilustraciones. Es un libro que tiene muchas páginas en color claro. y, y bueno, fue muy difícil. Al no ser una especialista, digamos, en informática, en tecnología, digamos, todo ese proceso de edición y todo, Claro, me costó muchísimo. Yo armaba en claro. Word y cuando quería pasar a PDF se me movían todas las imágenes, pero era un trabajo tremendo, pero muy feliz porque la gran participación que hubo y el Claro, valor que le dieron, porque también es gratuito, es digital gratuito también. O claro, sea, el claro. que quiere acceder y no compra el libro o no Ajá, puede comprarlo, puede acceder digital también. claro, claro. Pero qué interesante, ¿no? Porque se utiliza para entonces inicial, primaria y así sigue, ¿no? Sí, Este, para todos los niveles. y para toda la provincia. Exactamente, sí. Mm. Y sumamos al calendario escolar, que es el que viene del ministerio, sumamos lo cultural. Ah, Es decir, esas fechas que no había material, porque sigue incluso sin haber por ahí material informativo, material docente, por ejemplo, cómo trabajar el Día del Chamamé, cómo claro, trabajar el Día del Niño Correntino, o sea, cosas que son específicas de la provincia de Corrientes y que si uno compra un libro de efemérides, por ejemplo, nacional, no tiene, porque es
claro. propio de Corrientes, digamos, ¿no? Claro. O sea que eso también es algo muy interesante que tiene este material. ¿Y qué cosa lo que decías? Es decir, que no tiene algo, o no había por lo menos algo con respecto al chamamé, cuando el chamamé fue declarado patrimonio, ¿no? Cultural a Sí, nivel mundial, ¿no? O fue promovido, no sé, creo que sí, que ya fue... sí, eh, ya fue. Lo que pasa es que no formaba parte del calendario educativo. ajá, Entonces, no se trataba, digamos, como un contenido, no se daba de una forma organizada, era más de manera espontánea para los actos patrios. A lo mejor algunos chicos que sepan tocar la guitarra o cantar podían cantar un chamamé o bailar, algunos chicos, y claro, eso era todo lo que se daba, ¿no es cierto? Hoy en ajá, día está mejor organizada la enseñanza como contenido del chamamé claro, claro. Pero y el justamente... guaraní. Y el El guaraní, guaraní también que porque el sí, guaraní es en este momento está considerado otra lengua con la que se está trabajando mucho más, es decir, eh, eso es lo hablamos en una entrevista anterior contigo el año pasado, donde el guaraní en Corrientes, ¿no? En Corrientes, forma parte también de la educación, ¿no? sí, es la lengua oficial alternativa, es Ahí decir, está, que está reconocida oficialmente y eso ya tiene sus años, 2008 está por cumplir ya 20 años, pero la verdad que estamos en la necesidad de capacitaciones a los ujú, docentes especialmente. claro, En la zona rural se sigue hablando mucho, por lo menos acá en San Luis del Palmar hay zonas que se habla el guaraní bastante fluido. ujú, Y bueno, es una lengua que hay que considerar. El Ministerio de Educación tiene un área que está dedicada, un área intercultural bilingüe, ajá, que justamente trabaja muchísimo, elabora muchos materiales para distintos niveles, tanto para docentes como para alumnos. ajá, Y bueno, es algo muy, muy interesante el trabajo y salen a dar charlas los profes. La verdad que yo destaco mucho ese grupo, yo formé parte, estuve con ellos, soy responsable de algunas publicaciones junto con ellos, ajá, así que conozco el trabajo que realizan y valoro mucho eso, ¿no? claro, claro. Pero Todavía tiene falta que, bastante todavía camino, ¿no? falta bastante. Claro, Sí, y claro. un apoyo también, creo que falta más apoyo del área gubernamental, porque la ley sigue sin promulgarse. Claro, No claro, puede ser que una ley de 20 años no tenga su promulgación, ¿no es claro, cierto? claro, Pero claro. bueno, Bajar la tierra, estamos ahí. digamos. Claro, claro. Es decir, Sí, sí, la sí. ley existe en los papeles, pero no se baja a tierra. Eso en un programa lo hablamos y creo que también en el podcast, cuando hablamos sobre otras lenguas, me pasaba con lo que conocemos como quechua, el uyuna, bueno, no me acuerdo ahora bien el nombre, que no es quechua, el nombre completo es otro. Uy, Ujú, y entonces me decía un escritor y docente peruano originario que su primer lengua fue el quechua, mal llamado quechua. ujú, eh, y entonces él me decía que la ley existía como la segunda lengua, pero ujú, que no en los hechos no estaba, y entonces la gran parte de la población en Perú hablaba eh, el runasuni o quechua, ujú. pero que ni los políticos, ni los intendentes, los alcaldes, los médicos lo hablaban, entonces la comunicación con la población era difícil. Dice, ¿cómo un Sí, médico sí, va a sí. ir a hablar con una persona que habla runasuni y no se entiende? Entonces se hace difícil la comunicación, se hace difícil todo y la forma de ver la vida es distinta, ¿no? El Sí, y idioma bueno, es importante. eso por ejemplo se está visibilizando acá en Corrientes porque el guaraní, por ejemplo, está siendo enseñado, por decir de alguna manera, Sí, en distintos sectores de la sociedad, como por ejemplo al personal de salud, claro. para que se puedan comunicar al personal de seguridad. Hay algunos ámbitos en que se está haciendo
algún tipo de movida. La verdad que no sabría decirte si está dando resultados, si es suficiente o Claro. no, pero por lo menos sé que hay ese movimiento, ese intento de tratar de solucionar eso, ¿no? Claro, qué interesante está resultando esta charla contigo, porque la propuesta era hablar de antologías, pero en esas antologías van surgiendo otras cosas, claro, porque una Sí, antología reúne voces, ¿verdad? Y acá, sí, en sí, lo que sí. vamos hablando, estamos hablando de que en nuestra región existe gente que habla no solo el castellano, digámoslo así, sino otras lenguas. Y entonces, si queremos hablar de integración, la primera parte de la integración tiene que ver con la comunicación. Entonces, Exacto. si no le damos lugar a eso, no bajamos a tierra, como tú decías, la ley existe, pero no está promulgada, Sí, entonces como que hay un debe que tenemos, ¿no? Es decir, eh, sí, sin duda. un debe interesante. Sí, Colección sí. de cuentos infantiles, leer, contar y mirar, reúne 24 libros de autores, diseños de tapas de artistas plásticos de Argentina y de otros países. Y con un plus, Así es. ilustraciones interiores realizadas por alumnos de escuelas primarias de varias localidades de Corrientes. Parece una propuesta Sí, interesante y sí. ardua, pues implica a mucha gente en el proceso. ¿Cómo fue que surgió esa antología y cómo se fue gestando? Porque asumo que Pero, no fue fácil. totalmente inverso al proceso. Ajá, Primero estuvieron los ajá. cuentos sueltos, digamos, cada autor mandó el cuento, y después se leyeron los cuentos en las escuelas. Ah, Muchas escuelas se sumaron, digamos, para realizar la experiencia. Me encantó y agradezco infinitamente por siempre a todas esas escuelas. ujú, Trabajaban los cuentos, hacían distintas actividades, porque como el cuento está en el programa de enseñanza, entonces no significó una tarea extra, digamos, para desarrollar, sino que una forma diferente nada más. Y ajá, bueno, la cuestión es que trabajaban los cuentos y los alumnos tenían que hacer las ilustraciones. ajá. Fue una infinidad, imagínate que había localidades muy lejanas como Curuzucuatía que me mandaba todo por WhatsApp, y me mandaba también por correo electrónico. Ajá, Cientos de dibujos, imagínate, Walter, cientos de dibujos, porque daban el cuento en distintos grados, entonces las ilustraciones eran de distintos tipos, de distintos niveles, habían claro. cosas hermosísimas, hasta maquetas hacían. Ay, por Y favor. bueno, la cuestión es que llegó el momento de seleccionar, no Claro, podíamos poner miles de ilustraciones en los cuentos. claro. Entonces se hizo una exposición en el Salón Cultural acá de San Luis del Palmar. Ajá. Pueden ver el video, Ah, está bien, ahí en YouTube, bien. donde están los videos. Es inmenso el salón, pero quedó chico con la cantidad de trabajos que se recibieron. Claro. Estaban todas las paredes, pero una cosa impresionante. Hasta que tratamos de que, por supuesto, las ilustraciones estén representadas todas las escuelas que participaron, Claro, claro. los cuentitos también, y bueno, y salió las ilustraciones. Mandaban las ilustraciones, me mandaban, Walter. ¿Sabés lo que era? Que yo tenía que al cuento insertarle las ilustraciones, Ah, y después, una vez que esté todo armadito, hacer la invitación a los artistas plásticos para que hagan las tapas. ja, Ese fue el proceso, por eso te digo fue claro, inverso, porque no es que este cuento y se fue a las escuelas, sino desde la escuela salió para ser impreso. claro, Y claro. bueno, es así que la verdad que fue una experiencia única. Cuando llegaron los libros y se hizo la distribución y Ajá. se le decía a los chicos que esos son los libritos que ellos ilustraron, la desesperación con que buscaban sus dibujos era Claro, increíble. claro, claro, claro. Este, estaban muy motivados, muy ilusionados, y bueno, son libritos flaquitos, un cuento por autor, Ajá. y bueno, la verdad que una experiencia muy, muy linda 24 trabajar con los libros, son chicos. 24 libros, ¿no? 24 libritos, sí, y vienen en una valijita de goma eva. Ah, Ese mandé a hacer yo las valijitas, porque mira, me parecía que entregar los 12 libritos así sueltos claro, no quedaba muy, muy bien. claro, Y le mandé a hacer unas valijitas con orejitas de conejo y qué sé yo, claro. de goma eva con su manijita,
Claro. Y bueno, y ahí estaban los 24 libritos. Qué Así trabajo, que qué trabajo. sí, sí, pero Te, muy lindo, muy lindo. te comprometo desde ya a que después me pases el enlace para el video para poder colgarlo Sí, en el cómo no. blog, porque eso resulta ilustrativo para poder entender. Muchas veces Sí, mantenemos estas entrevistas y hablamos de algunas cosas, pero tratamos de comentarle siempre a nuestra audiencia que en el blog de Café y Palabras compartimos portadas de libros, que ya tengo unas cuantas, de la mayoría, pero también este tipo de cosas ilustran el trabajo que hay detrás de una antología, el tema que nos convoca hoy. Es muy interesante todo eso que ya nos has contado hasta ahora. Son procesos distintos de armado sí. de cada antología. Pero antes de proseguir con las antologías, cabe preguntar, ¿se sigue leyendo lo suficiente como para seguir publicando libros? Porque muchos dicen que la lectura va en disminución, que cuesta muchísimo publicar cada nuevo libro, pero la verdad es que siguen surgiendo libros en plaza. ¿Cómo ves el tema de la ecuación, publicaciones, lectura, costos, beneficios? Yo creo que por lo menos la experiencia acá en Corrientes es muy buena. Todas las editoriales están haciendo muchas publicaciones, muchos libros nuevos, muchos autores que se animan a publicar. Cada uno, por supuesto, después tendrá que informar o contarnos cómo les va en la venta, Claro, pero producción de libros hay muchísimos, muchísimos. Cada día aparece un nuevo libro de un autor, muchos libros históricos, muchos libros de investigación, por supuesto también los de narrativa, poesía, siguen, claro. salen mucho y bueno, cada uno, aparte de la editorial, digamos que es la que realiza, Sí, cada uno de los autores tienen su propio proceso de venta directa, ¿no es cierto? claro, claro. En mi caso, por ejemplo, yo promociono mucho en las escuelas, por Ajá, eso te decía de la importancia del reconocimiento del Ministerio de Educación, claro. porque en las escuelas se dan a conocer los trabajos de los escritores, se Ahí, hacen visitas y todas esas cosas, así que es muy importante. Pero sí, yo creo que se lee mucho. qué Yo bien. creo que se lee mucho, las escuelas, los docentes, los Ujú. padres se están, digamos, interesando en que los hijos lean, los chicos lean, así que creo que vamos a remontando bien. Qué bien, qué interesante y tu opinión para nosotros es muy válida, siendo esa experiencia que tú tienes, en esa experiencia de docencia directa, después de inspección, de este trabajo con un montón de escritores, con las editoriales, esa relación que tú tienes esa vinculación con tanta gente que está vinculada al libro. Entonces, nos estás dando una visión bastante amplia y eso es importante porque a veces hay una postura como que se vende poco, pero bueno, el tema a veces tú decías también, a veces se obsequia, a veces se busca otra forma, Sí, pero se llega y se lee, los textos llegan y se lee. sí, yo creo que otra estrategia también es la cuestión del canje. Ajá, Yo motivo mucho para eso, que lleven un libro y dejen otro. Ese que- tipo de cosas también funciona. claro, claro. Y bueno, en esa actividad, por supuesto, es importante. E incluso entre los mismos escritores, ¿eh? Sí, Entregamos un libro y recibimos otro, y claro, así podemos leernos cuando no podemos comprar claro, un libro de cada uno de los escritores amigos que nos rodean o que nos interesa, claro. hacemos ese intercambio y es muy valioso, digamos, es útil. Vaya que sí, y tú sabes que en encuentros que he tenido de escritores acá en Uruguay, he visto esa costumbre, esa sana costumbre de compartir libros, y es una linda forma, ¿no? Es una linda forma. Me ha tocado esa oportunidad de encontrarme con gente que, bueno, los veo compartir, alguien de Argentina que viene, comparte libros con gente de acá de Uruguay, o alguien que de repente viene de Perú, de México, a los encuentros que se celebran acá en Uruguay, y entonces se llevan algún que otro libro de acá de esa manera.
Entonces van viajando de esa manera, se van compartiendo de esa manera. Qué interesante. Estas Sí, la verdad antologías, que sí, sí. claro, perdón. Sí, te escucho, perdón. No, decía que también aparte del canje, en mi caso, que cuando organizo los encuentros de escritores, por ejemplo, también realizo sorteos Ah, y hay escritores, el escritor que quiere que su obra se sortee, pone sobre la mesa. Y claro, cuando te diste cuenta tenés una pila de libros de la generosidad de los escritores, claro, y claro, se hacen sorteos para que, digamos, puedan llevar claro, el libro y así. Es otra estrategia también de distribución de los libros y de dar a claro. conocer la obra, ¿no? Y de dar a conocer, pero qué bárbaro. Que son un montón de cosas que nos estás compartiendo, muy lindas, de formas de que el libro llega al público. Estas antologías son presentadas en distintos eventos de difusión de libros, los comentaste recién, como las Sí. diferentes ferias de libros que se organizan tanto a nivel provincial como a nivel nacional en Argentina. Entonces te pregunto, ¿eso ayuda a su difusión? ¿Hay público que sigue mostrando interés en el libro impreso o también se apuesta a lo digital para acceder a otros públicos? Yo creo que las dos cosas. Hay muchos libros digitales hoy en día por muchas razones, ¿no es cierto? Por la facilidad de, digamos, de enviar el material y que sea otro el que se responsabilice en el armado, en la difusión y todo eso, en la venta incluso, y Ajá, ya te llega, digamos, el costo, el precio que vos pusiste te llega. Por supuesto que se vende con otro precio porque también la plataforma que vende claro. se queda con su parte correspondiente. Ujú, No es el mismo precio que del mismo escritor al público, ¿no es claro, cierto? claro. Pero sí, se da mucho, los libros se venden, los digitales, y se venden en las ferias. Se Ajá. venden en las ferias. Estuve en las ferias hace poco en la Feria de Buenos Aires Sí. y vi gente que tenía bolsas de libro, Walter. Y Claro, yo le decía, le decía, ¿no es cierto?, ahí a la gente que compartía, le digo, y después dice que no se venden libros, pero era claro, impresionante cómo todo el mundo se iba y cómo los padres mismos que podían acceder a la compra, claro, le hacían elegir a los chicos sus libros de cuento, por ejemplo, los más chicos, los libros claro. de algunos tradicionales, otros nuevos, pero sí se Que, vendía bastante. sí, sí, yo la verdad que, bueno, es decir, veía algunas declaraciones de Leo Moglia justamente respecto, hablando Ujú, de alguien de ahí de Corrientes y que participó de la sí, Feria sí. Internacional del Libro de Buenos Aires, que él decía que sí, que se habían vendido, que estaba muy conforme. eh, la gente de Palabrava también, que también estaban muy conformes, que habían tenido buena salida. Es decir, a pesar de que había una visión de que, bueno, la Argentina pasa por un momento difícil económico desde hace años y sin embargo todavía hay gente que apuesta a la cultura, a la lectura, a los libros. Quizás, probablemente, porque, bueno, invita a la feria a tener en un momento muy especial, en una época determinada, la oportunidad de ver mucho en un solo lugar, aunque es muy grande, ¿no? Convengamos que es grande. Sí, sí, sí. Es muy grande, no, 3 días no alcanza, por ejemplo, 3 tardes, porque funciona la tarde nada más, 3 tardes no alcanza para recorrer todo. Claro, claro, Es mucho más grande. claro, Y bueno, ya que hablaste de Leo Moglia, me parece importante destacar el trabajo que realiza sí, porque no es fácil. Sé que cada stand sale millones y todo el claro, movimiento de llevar los libros, de tener quien atienda, yo creo que es una cosa muy maravillosa que los libros de Corrientes estén ahí. Me parece para destacar, digamos, porque el año pasado y este año ujú, el Instituto de Cultura no tuvo stand en la Feria en la feria, Internacional. claro, Hasta el 2024 sí, y ajá, bueno, en el 2024, por ejemplo, en el stand de Corrientes yo vendí muchísimos libros claro, y bueno, y justo el 2025 ya no hubo y este año tampoco, ujú, pero es una fuente de salida de libros de Corrientes y importante, el stand. Sé que es carísimo seguramente mantenerlo, pero claro. la verdad que vale la pena el sacrificio para todos los escritores correntinos, ¿no? De hecho, creo que una cosa interesante que yo lo mencioné en alguno de los programas anteriores fue algo que descubrí. Algunas provincias se unieron
porque no Sí. podían solventar el gasto, se unieron y conformaron grupos regionales, y esa fue la forma de estar presente. Entonces también la creatividad apareció por allí, ¿no? Sí, sí, justamente yo estuve haciendo mi presentación en uno donde estaba un hermoso stand que estaban unidos, Salta, Jujuy, Ahí está. La Rioja, Mendoza, Tucumán, y bueno, y yo fui con la delegación de Tucumán, digamos. Claro, Y mirá, bueno, y ahí estábamos, varios correntinos estuvimos ahí claro, presentando nuestras obras, vendiendo, intercambiando de todo un poco, ¿no? Así que es muy válida esa forma. claro, Son estrategias que se tienen que crear ante cada claro, situación, ¿no es cierto? Esa claro. unión fue maravillosa. Vos sabés que a mí me queda hace tiempo que vengo pensando, y bueno, le fui tirando ahí algunas líneas a este hombre, a Leo Muglia, a ver si podemos tener una entrevista con él para que nos cuente esas realidades que él ve, porque realmente ha apostado por la poesía, la narrativa de Corrientes, apoya muchísimo a los escritores, y bueno, me gustaría tener en algún momento una entrevista con él para que nos cuente esas realidades, ese trabajo que va haciendo, así que espero poder concretarlo en este año. Palabras bajo la Sí, luz. ojalá que sí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Palabras bajo la luz es una antología que reúne epístolas literarias y que precisó tener 2 salidas, 2 libros, pues la propuesta fue bien recibida y tuviste una interesante oferta que te llevó a pensar en ampliar la idea original. Es así, qué interesante todo lo que se puede volcar al papel en ese género tan particular, ¿verdad? Sí, la verdad que la carta física, digamos, hace mucho que está desapareciendo. Ujú. Incluso los últimos tiempos ya era nada más que llegar al cartero, era para traer un sobre con Con las facturas o con cuentas. promociones, esas cosas, sí. Sí, Y ahora ni eso, porque todo te mandan digital. O claro, sea que el tema de carta, especialmente para la gente de mayor edad, fue muy interesante. Yo necesitaba 50 cartas para hacer mi libro, ajá, y superó ampliamente, así que salieron 50 en uno y 50 cartas en otro, ¿no? claro. Palabras bajo la luz 1 y 2. Y bueno, la verdad que son cartas hermosas, hermosas, son muy poéticas, muy Ujú. sinceras, algunas hablando de su vida, recordando a su papá, dirigiéndole a un hijo que ya no está. Es una cosa que realmente es muy, muy lindo. No hay una carta que no me guste. Claro, La verdad que está lindo. Y bueno, el diseño de tapa es de Ethel Saavedra, de Colombia, ajá, que me mandó varias fotografías. Habrás visto que de la misma lámpara, sí, pero con distintos elementos al lado, en la claro, 1 y en la 2. Y bueno, y por supuesto todo lo que es el entorno de esa fotografía lo armé yo. claro, Y quedó, la verdad que me gusta que haya quedado así. Son iguales, pero diferentes. claro. Y bueno, quedó muy lindo, Y que muy, muy lindo. sugiere una intimidad, un momento de lectura en la Exacto, intimidad, ¿no? Es decir, sugiere eso, y que la lectura es eso, ¿no? Es decir, es esa unión entre el lector y el universo del escritor muy particular, pero donde hay un diálogo muy ameno, muy tranquilo, y bajo esa tenue luz se puede dar eso, ¿no? sí, y mucho más con el tema del libro, que son las cartas, ¿no es cierto? Claro, claro, Cartas de amor, de amistad, de todo tipo de sentimientos. claro. Realmente hermoso, hermoso, sí. Es para recomendar que la gente lea esos libros porque nos sensibiliza, nos humaniza mucho. Lo vamos a estar comentando también. Las portadas las podemos presentar en el blog, el lugar donde conseguirlos también. Es decir, no tengo, pero capaz que ponemos el la forma de contactarte a través de Facebook, y esa es una forma de saber cómo poder conseguir esos libros, estas antologías. Democracia en la Sí, voz de sus protagonistas, por un lado, y grandes escritores argentinos, son otras 2 antologías y tienen características bien distintas. ¿Puedes comentarnos sí, un sí. poquito sobre eso? Si no estás muy cansada, porque hace rato que te No, tenemos no, no, ahí no, tratando este no, tema de por las favor. antologías, que nos parece interesante, muy interesante. Sí, bueno, creo que fue muy oportuno
oportuno el tema porque se acercaba un número redondo. Vos viste que los números redondos siempre tienen una lucecita especial, y bueno, era 40 años, era como que no podía pasar desapercibido. Y bueno, hice la convocatoria, hacer textos informativos sobre la democracia, análisis de la realidad y de las informaciones existentes en el medio, y al que se animaba también ensayo, ¿no es cierto? Esa fue la idea, era otro tipo de texto diferente, muy distinto a lo que venía haciendo hasta el momento. Y bueno, es así que se sumaron las personas, algunos dejaron en el camino, claro. algunos empezaron y después no se animaron a terminar, y bueno, pero es llamativo, por ejemplo, la participación. Quienes participaron en esa antología era abierto a todo el mundo, no era convocatoria para escritores. Claro. Entonces, todo el que quería participar y contar su experiencia en democracia, el valor que le asigna, o sea, todo lo que quisiera hablar de democracia. Y bueno, es así que las personas que participaron, vas a ver que uno es, por ejemplo, una doctora ginecóloga, otro es un director de cultura, otro es abogado, otro es ama de casa, artista plástica. Es decir, hay un montón de profesiones u oficios que están ahí con la gente que participó. Y algunos contaban experiencias, análisis muy, ¿cómo te diré? Tipo profesional, podría decir así, ¿no es cierto? Relacionando los partidos políticos, los distintos gobiernos y todas esas cosas. Y había otros que eran mucho más simples, lo de todos los días. Claro. Cómo se vive en la época de democracia. Claro. Y otra cosa también para mencionar es que en ese libro participaron varias personas, también son 24 si mal no me acuerdo, y participaron varias personas que tenían entre 25 y 35 años, por ejemplo. O sea, estaban hablando de una época que ellos, ese pase de una época a otra que ellos no conocían, porque ya hacía 40 años que ya nacieron y crecieron en democracia, ¿no es cierto? Claro. O sea, eso también es para destacar. Claro. Y no solo hablaban de todas las ventajas de vivir en democracia, sino que también hacían notar las dificultades, los problemas que habían que solucionar todavía, a pesar de que habían pasado 40 años. O sea, fueron muy sinceros, me parece, en su elaboración de texto. Y la verdad que ese libro fue importante, fue uno de los que más se vendió justamente en la Feria del 2024, y fue el libro que fue a Alemania. Fue seleccionado, uno de los libros seleccionados por una biblioteca, no me acuerdo en este momento, pero que llevaron muchísimos libros de Corrientes, y ese fue uno de los libros, o sea que para mí es un orgullo total, ¿no es cierto? Claro. Que la gente que escribió en ese libro esté ahora en Alemania, ¿viste? Sí. Me imagino que es significativo para ellos. Claro, no, indudable. Pero y justamente hablando de democracia, no es poca cosa, porque es algo de la cual hay que trabajar todo el tiempo, no es que es de un tiempo y se instaura y ahí ya se queda. Creo que la democracia la trabajamos todos los días desde cada lugar en que uno está. Por lo menos así yo lo veo, porque hay gente que me dice, pero tú no votás acá ni allá, yo qué sé. Les digo, la democracia se ejerce todos los días, la democracia se construye todos los días, generando opinión, generando información, generando cosas. Creo que la labor desde la comunicación, desde el periodismo, desde las actividades culturales, me parece que de cada una de esas cosas, desde este tipo de cosas, el crear antologías, el crear conciencia, el pensar, el llevarnos a leer, eso es construir democracia en el día a día. Sí, sin duda, porque no todo hay que esperar del gobierno nacional, provincial, municipal, ¿no es cierto? Hay que entender cuál es el rol que nosotros tenemos y la responsabilidad también. Yo te cuento un caso, por ejemplo, que a mí siempre me afectó mucho. Yo durante los 10 años que fui supervisora
tenía que viajar todos los días bien temprano Ujú. y a veces estaba primera o segunda en la fila y empezaban a juntarse gente, llegaba la combi, que nosotros le decimos que es una especie de colectivito chiquito, Sí, y bueno, llegaba la combi y se apretujaban y se metían todos. Y más de una vez me tocó quedarme parada en la vereda porque me claro, ganaron los lugares los que llegaron después. claro, claro. Entonces yo digo, fíjate Sí, ese ejemplo tan e- simple exacto, de no respetar al prójimo, exacto. y a veces se espera todo de los demás, pero no se hace la parte que nos corresponde, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Sí, sí, en esas pequeñas cosas también se construye la democracia, el respeto, ¿no? Este Sí, es un así ejemplo muy es. válido, es un ejemplo muy válido, porque lo vemos en la calle a diario, ¿no? Es decir, Sí, sí, hablamos sí, de derecho, pero no nos olvidamos de la contraparte, que es la obligación de cada uno, ¿no? exacto, ¿No? La sí, obligación sí. es que tenemos cada uno para poder tener ese derecho, tener ese Así derecho. es, sí. Y creo que no sé si, si falta más enseñanza, que qué falta para que haya ese cambio de actitud, pero bueno, tratemos de hacer nosotros lo que está de nuestra parte y con nuestros hijos, nuestros alumnos, y bueno, confiemos en que todo va a mejorar, ¿no? Sí. El otro tema era Grandes Escritores Argentinos. También es una antología distinta donde hubo gente que estuvo investigando sobre esos Sí. escritores argentinos, ¿no? Tiene unas características otra vez diferentes. Sí, también. La idea mía en ese caso fue averiguar cuáles eran los escritores más leídos, más conocidos en todos los ámbitos de Argentina. Y bueno, hice una lista, creo que estaban 16 en la lista y me pareció que era mucho, entonces elegí los 10 primeros Ujú. y dije, ¿quién quiere escribir sobre eso? Una de las cosas que yo sentía era mucha curiosidad de saber si los otros entienden como yo o les dificulta entender a tal autor, digamos, de la misma manera que a mí, o Ajá, si les gusta como a mí, en el caso, por ejemplo, de Alejandra Pizarnik, que me sí. encanta, qué Ujú. opinan los demás. Y bueno, y esas fueron varias de las hipótesis digamos, de las preguntas que me surgieron cuando hice la convocatoria. Claro. Y bueno, la verdad que el primer tomo tenía 3 escritores, el segundo 3 y el último 4. Ajá. Y bueno, la idea era que al menos haya 2 o 3 trabajos por cada uno de los autores, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, se superó ampliamente eso. Ah, qué bien. El tipo de tema tenía que ser sí o sí esos escritores y sí o sí ensayos. Ensayo, claro. Tenía que respetarse el formato de De ensayo. ensayo, claro, claro. Ahí también mucha gente empezó y abandonó por el camino. Claro, Me mandaban, y había muchas correcciones, había sugerencias, ida y vuelta de muchos trabajos. claro. Los que quedaron realmente lo hicieron muy bien. La escritora chaqueña María Rosa Rolón me ayudó muchísimo, ella me orientó muchísimo, ella me acompañaba en el análisis De los textos de los enviados, claro, trabajos. recibidos, claro. Exactamente, me hacía las sugerencias que ella creía, está muy especializada en el tema de ensayos. Qué bien. Y bueno, y así avanzó y ahí estamos. Qué Lo interesante, logramos. claro, qué interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Tú lanzas la propuesta, pero se suma gente que tiene ganas de colaborar, de participar, y Sí. entonces se logra un objetivo de esa manera, ¿no? Es decir, apoyándose, trabajando en conjunto. Otra vez aparece ese tema, se logra mucho más trabajando en equipo, trabajando en grupo, apostando a una misma idea. Me parece brillante eso, que es posible también. Sí, es imposible también hacerlo todo Sí, porque necesitamos tiempo, claro, este, un, un, un estado, digamos, de tranquilidad, sí, un ambiente físico, una serie de cosas que la mayoría de las personas no tenemos, ¿no? exacto. Porque tenemos una Una serie vida, de cosas que, exactamente, una vida. Y bueno, entonces por ahí la ayuda de María Rosa fue muy importante ujú, y también la difusión que tuvo esta colección en el Chaco.
Claro. porque participaron varios chaqueños y entonces tuvo mucha difusión, se presentó en muchos lugares del Chaco Ujú. y bueno, entonces salió, digamos, del ámbito de acá de la provincia de Corrientes. Ujú. Una cosita que no te estaba diciendo, Sí, Walter, me parece me parece que es importante porque coincide con toda la gente que hace antología, sí. es que el diseño de tapa, por ejemplo, Ajá. es algo que, o el nombre del libro, es algo que ponemos los antólogos. Ajá. No es que los participantes eligen, Ujú. digamos, cómo se va a llamar el libro. Al Ujú. contrario, en muchos casos ya cuando hacen la convocatoria ya dicen tal título, ¿no? Exacto. Y vos participás o no sabiendo ese título, sabiendo que no vas a conocer la tapa hasta que te llegue el libro, por Claro, ejemplo, claro. ese tipo de cosas. Así que también estoy muy agradecida en muchos casos porque, por ejemplo, Hojas de Vida hizo una ex alumna mía que es profesora de plástica, Ujú. Rocío Ramírez de San Luis del Palmar, Un Rincón de la Patria también, fue un diseño muy lindo que hizo un artista plástico de San Luis, Alfredo Rodríguez, y adentro una lámina central de Daniel Nicolás Rodríguez. O Claro. sea, esos detalles le toca al Al antólogo, ¿no es antólogo. cierto? Claro, claro. Y bueno, en todos los casos también el calendario educativo y cultural es el diseño de tapa es de Eugenio Led, que Claro. simboliza como el origen de la vida. Ajá. Está muy lindo ese diseño. Eugenio Led es un destacado artista plástico de Corrientes, y Claro. así cada uno de los libros. Y bueno, y Palabras bajo la luz ya te conté, ¿no es cierto? Claro, Cómo salió, y claro. lo mismo los cuentitos. Así que así se van produciendo, digamos, todos los elementos para que confluyan y terminen en un libro, en una antología. Hay mucho trabajo en todos Sí, ellos. Hay sí, mucho sin duda, trabajo. sin duda. Nos queda así para ir redondeando, porque, bueno, hablamos de los que están impresos, hay unos Sí. digitales y que tienen que ver con San Luis del Palmar, eh, pero te pido que tú nos hables sobre esos textos que están faltando, que tú nos nombres esos que están que tienen que ver con San Luis específicamente, ¿no? Sí, bueno, el que está faltando de los impresos de Constelación Correntina, Ah, que sí. salió ahora hace muy poquito, porque es el resultado del quinto encuentro de escritores que yo organizo, los encuentros de escritores provinciales, y bueno, en el quinto le sumé que aquellos escritores que quisieran, que estén presentes o virtualmente en los encuentros, también puedan participar en una antología. Claro. Y es así que de 70 participantes, 54 enviaron su trabajo para esa antología, y Ajá. bueno, realmente es una maravilla lo que salió, realmente es muy lindo. Y con respecto a lo otro, a lo digital, Ujú. sí, en el 2024 el primer libro digital que me animé a publicar Ajá. es digamos, sobre la temática de homenaje a San Luis en sus 218 años. Ajá. Y no es un libro, no podemos catalogarlo dentro de un tipo de libro porque es una suma de cosas. Ajá. Tiene poesías, cuentos, relatos, fotografías, historias de vida, Claro. personas destacadas de la comunidad. O sea, es una suma de cosas muy lindo, Claro. que todo el año 2025, por ejemplo, fue fuente de estudio y de información en distintas escuelas de la localidad. Claro. Porque salían informaciones que nadie tenía, porque Claro. alguien que vive allá en Buenos Aires, que es hija de un sanluiseño, contaba, por ejemplo, la historia de su papá, o Claro. quién escribió tal canción sobre San Luis, cosas así muy ¿Qué? sorprendentes, muy inesperadas, y es un libro digital gratuito, Ajá. cualquiera puede accederlo. Bien. Y bueno, yo lo que hice es imprimir un libro para tenerlo, para llevarlos en las muestras, en las exposiciones, Claro. para que vean, ¿no es cierto?, el contenido. Y bueno, ahora, justamente mañana termino de armar, mejor dicho, porque hoy cerré la recepción de trabajos para el segundo libro de esa misma característica, que es Ajá. Homenaje a San Luis Palmar en sus 220 años. Ahí va. Eso va a aparecer el domingo en todos los lugares seguramente,
porque cada autor va a querer mostrar su participación. Ay, Y realmente se superó. Fíjate que el anterior era en tamaño A4 y ajá, tenía 130 y pico de páginas, y acá superamos ya las 140 páginas claro, y tiene temas muy, muy nuevos también, muy importantes, muy claro. cosas del pasado y del presente de San Luis del Palmar. Qué bueno, Y qué después, bueno. bueno, el otro es la revista digital de la poesía, que hice en Ajá, el 2025 y sí, en el 2026. En el 2025 hubo no me acuerdo si eran 111 más o menos, 109 participantes, y ujú, este año tuvimos 200 participantes. claro, Así que aumentó considerablemente. Libro digital es claro, abierto a todos los lugares, por eso participan también personas del exterior, claro, y es para celebrar el Día de la Poesía. Y se claro, presentó el 21 de marzo en el Día de la Poesía acá en San Luis del Palmar, claro. en formato digital, ¿no? Ujú. Así que son dos obras muy, muy lindas porque son gratis. Me Claro, encantan los claro. libros gratis. Está bien, está bien. Yo te voy a, justamente hablando de eso, me gustaría si nos puedes compartir después los enlaces para poder dejarlos en el blog del programa, porque es una forma de poder llegar a la audiencia. Hablamos de estos libros, así que si después nos puedes pasar los enlaces, lo compartimos en el blog de Café y Palabras también. Sí, 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 cómo no. Hay presentaciones de los libros también en YouTube En en la YouTube, época del ahí está. 2020, 2021. Bien. Por ejemplo, la Feria del Libro de Formosa, Ajá, donde participé con varios libros. ajá. Y bueno, eso está todo en YouTube, se puede ver. Bien. Yo voy explicando y mostrando, lo mismo de la Feria de la Cruz, de Corrientes. Ujú. Hay muchos enlaces que te puedo pasar para que vean el contenido de Perfecto. los libros. Perfecto, muchísimas gracias por ese material que te pido que me envíes. Y no mencionamos una antología más que es Donde viven mis silencios, Metamorfosis Poética. Es una antología personal que surge del reconocimiento de tu trabajo como antóloga. Sí, claro, yo no lo nombro entre las antologías porque es como que yo soy sola ahí, pero sí es una antología personal, Sí, de sorpresa. De claro. sorpresa, porque de un día para otro me dijeron que me iban a dar un reconocimiento, un premio como antóloga. Somos 6 personas acá en Corrientes Ajá. que recibimos ese reconocimiento de parte de SADE Ujú, y Editorial D. Y claro, bueno, en un primer momento para mí era el diploma y la estatuilla, claro, y sin embargo no, el premio era mucho más grande. claro, Nos imprimían los libros que nosotros seleccionamos como una antología personal. Y en claro. mi caso, Ujú, cada uno, por supuesto, cada uno de los 6 eligió lo que consideró. En mi sí, caso yo elegí, y por eso dice el nombre Metamorfosis ajá, Poética, porque tiene que ver con la evolución, con los cambios que fue surgiendo a través del tiempo con mi forma de escribir, claro, con lo que escribo. La temática sí varió un poco también, por supuesto, pero la forma sobre todo, la forma como yo escribía hace 50, 40 años atrás y como estoy escribiendo hoy, hay claro, una transformación muy notoria, digamos, ¿no es cierto? claro, Así que ahí en esa antología están las 3 etapas, las 3 fases. La primera, que abarca los primeros años de escritura, después lo del medio y después lo actual, ¿no es cierto? claro. Así que es un libro donde pueden conocer toda mi secuencia, mi Sí. evolución como escritora y a través de los poemas. Muchísimas gracias, Nilda, por este tiempo tan rico, tan interesante. Yo sabía que íbamos a poder abordar este tema de la antología. Tenía muchas ganas de tratar este tema. Y bueno, fui buscando a ver con quién podemos hablar. Entonces entré a buscar y dije, bueno, está, Nilda. Y bueno, alguien que participó de 60 antologías, que se encarga de armar otras 9, 10 y demás que sigue. Entonces, fue mucho más rico de lo que yo pensaba. Te agradezco muchísimo el tiempo, la oportunidad de poder conversar contigo, charlar contigo, sobre todas estas cosas. Y bueno,
te pongo en la obligación al aire Sí, de que me puedas cómo no, compartir sí, cómo no. material para Sí, sí. poder compartirlo a su vez en el blog de Café y Palabras. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado de Café y Palabras. No, al contrario, Walter, gracias por acompañarme siempre en los proyectos, por difundir el trabajo y bueno, y por esta entrevista que me encanta, que la gente se entere de los trabajos que hacemos, todo a pulmón y gratis, así que Sí, bueno, está. es importante también que se sepa, ¿no? No, pero Bueno, muchísimas gracias. eso es interesante lo que acabas de decir. Hay mucho trabajo que se hace de esta manera, pero sin embargo es trabajo, implica mucho tiempo, pero se hacen cosas y eso es lo importante. Sí, sí, Más sí. allá del logro económico o material, muchas veces estoy seguro que has puesto dinero de tu bolsillo para que algo Sí, salga y sé que no es fácil. sin Así que duda. bueno, eso quizás es tema para alguna otra entrevista en algún momento más adelante. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias, Walter, que sigas bien y muchos éxitos en el programa. Gracias. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Es momento de compartir la columna Análisis Literario de la Biblia, una mirada desde el punto de vista literario del libro más publicado en la historia. En nuestra columna Análisis Literario de la Biblia, hoy abordaremos otras de las formas, es decir, subgéneros literarios menores de los géneros que encontramos en el Nuevo Testamento. En esta ocasión mencionaremos a los diálogos, que según Jaime Vázquez Allegue, doctor en Teología Bíblica en 1999 por la Universidad Pontificia de Salamanca, y quien expone estos temas en el sitio web merkabah.org, conocida como Enciclopedia Hispano-Católica Universal, es otra de las formas menores que encontramos en el Nuevo Testamento. Dentro de las formas, diálogos, encontramos, expresa Jaime Vázquez Allegue, descripciones de diálogos, enseñanzas, polémicas y diatribas que aparecen en el Nuevo Testamento. El diálogo era una forma de poner de manifiesto el mensaje de Jesús a través de su dialéctica, del enfrentamiento con sus oponentes y de la exposición de su doctrina para demostrar su poder, autoridad y su personalidad. Citaremos ejemplos de diálogos, los leeremos de la Sagrada Biblia, traducción directa de los originales por Monseñor Dr. Juan Straumbinger. Uno de estos diálogos aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15. Le precede el título El nuevo nacimiento por la fe. Y el texto dice así: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Vino de noche a encontrarle y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús le respondió: en verdad te digo, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del Espíritu es espíritu. No te admires de que te haya dicho: os es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así acontece con todo aquel que ha nacido del Espíritu. A lo cual Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú eres el doctor de Israel, ¿y no entiendes esto? En verdad te digo,
Nosotros hablamos lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. Si cuando os digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree tenga en él vida eterna. Otro ejemplo de diálogo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20. Le precede el título Jesús en Cesarea de Filipo, primado de Pedro. Y llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algún otro de los profetas. Dígoles, y según vosotros, ¿quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón Bar-Joná, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra estará atado en los cielos. Lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Continuamos con un tercer ejemplo que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 14. Bastante largo. La resurrección de Lázaro. Había uno que estaba enfermo, Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María era aquella que ungió con perfumes al Señor y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba pues enfermo. Las hermanas le enviaron a decir, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no es mortal, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea por ella glorificado. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Después de haber oído que estaba enfermo, se quedó aún 2 días allí donde se encontraba. Solo entonces dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Sus discípulos le dijeron, Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, ¿y tú vuelves allá? Jesús repuso, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza, porque tiene luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza porque no tiene luz. Así habló él. Después les dijo, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y dijéronle los discípulos, Señor, si duerme sanará. Mas Jesús había hablado de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí a causa de vosotros, para que creáis, pero vayamos a él. Entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Al llegar oyó Jesús que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania se encuentra cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarlas por causa de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, en tanto que María se quedó en casa. Marta dijo pues a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero sé que lo que pidieres a Dios te lo concederá. Díjole Jesús, tu hermano resucitará. Marta repuso, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Replicóle Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, revivirá. Y todo viviente y creyente en mí no morirá jamás.
¿Lo crees tú? Ella le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene a este mundo. Dicho esto, se fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en secreto, el maestro está ahí y te llama. Al oír esto, ella se levantó apresuradamente y fue a él. Jesús no había llegado todavía a la aldea, sino que aún estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al verla levantarse tan súbitamente y salir, le siguieron, pensando que iba a la tumba para llorar allí. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, viéndola llorar y llevar también a los judíos que la acompañaban, se estremeció en su espíritu y se turbó a sí mismo y dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿cuánto lo amaba? Algunos de entre ellos, sin embargo, dijeron, el que abrió los ojos del ciego, ¿no podía ser que éste no muriese? Jesús, de nuevo, estremeciéndose en su espíritu, llegó a la tumba. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, levantad la piedra. Marta, hermana del difunto, le observó, Señor, hiede ya, porque es el cuarto día. Repúsole Jesús, ¿no te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? Alzaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Bien sabía que siempre me oyes, mas lo dije por causa del pueblo que me rodea, para que crean que eres tú quien me ha enviado. Cuando hubo hablado así, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el muerto salió, ligado los brazos y las piernas con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Con este último texto, leído como ejemplo, finalizamos nuestra columna Análisis Literario de la Biblia, de este programa de hoy. Nos quedan por ver 3 formas más señaladas por Jaime Vázquez Allegue, y encontramos en otros autores detalles sobre estas formas que esperamos compartir más adelante también. Y así como termina esta columna Análisis Literario de la Biblia, termina nuestro programa y nos vamos a poder compartir varios audios que trajimos para hoy. Habíamos traído audios de Teresa Ramírez, Adriana Giselle, también trajimos de Graciela Suárez, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de compartirlos más adelante. Así que cuando nuestro operador lo disponga, vamos yendo al cierre habitual de nuestra programación, ya siendo la 1:32 de la madrugada. Muchísimas gracias, Oscar Romero, por este diálogo. Quería, antes de cerrar, aclarar esto. Hay un diálogo permanente a través del vidrio con Oscar, que permite que uno vaya llevando en forma muy placentera al programa. Hay un diálogo, en la música entra en cada momento, así que yo en vivo lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Oscar. Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en CX12 Radio Oriental, 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.